que tenga oportunidad en su casa, yo sé que usted lo hace, pero es una invitación a que lo siga haciendo más. Adore al Señor, invita a la presencia del Padre a todo lo que usted está haciendo. Y de verdad que sentiremos, y ya lo sentimos cuando el Señor nos da respuesta de nuevas cosas que a lo mejor hacíamos pregunta o teníamos respuesta. Así que bueno, ese no es el tema que me toca hablar hoy, pero me llevó a hablar de eso. Y en esta semana, mejor dicho, ¿quiénes han estado presentes en las oraciones en la madrugada? Espero que todas tengan la mano levantada. Que no la tenga, que se sienta mal. Bueno, en esta semana yo lo sé, no tengo que preguntarle porque sé que ha habido un cambio y yo sé que a lo mejor antes de estas semanas de iniciar este tiempo de oración, pues si usted tenía ya su rutina de oración en las madrugadas, pues amén. Pero hay algo poderoso sobre cuando los hermanos se reúnen a orar en estas horas en las cuales ponemos de primer lugar a nuestro Padre Celestial y no dejamos que nada más nos interrumpa. Personalmente a mí a las 3, 4 de la mañana se me hace más fácil porque no tengo distracciones. A partir de las 5 se nos complica un poquito más en mi casa porque ya estamos alistándonos para salir de la calle. Y ese es el objetivo, mis amados. Que no estemos solamente presentes para oír, sino que nuestro corazón esté dispuesto a oír la voz del Señor. A oír la voz del Señor. Que no solamente sea un espacio para, bueno, sí, qué bonita la palabra. No, ¿qué te habló Dios a ti hoy en la mañana? ¿Qué te habló Dios hoy en la madrugada? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué tuviste que entregar? ¿Cuál fue la experiencia nueva que tuviste? Esas son las expectativas que nosotros como creyentes debemos esperar. Porque no puede ser que creamos en un Dios que ese poder que levantó de los muertos vive en nosotros, pero sintamos que, bueno, estamos muy ocupados para estar en la oración, pero también estoy haciendo la comida. Y yo sé que eso pues pasa, pero en lo que más podamos, mis amados, dediquemos esa hora de oración a solamente adorar al Padre, a solamente buscar de su presencia, a solamente escuchar a la persona que ha preparado esa palabra con mucho amor y con mucha preparación para ministrárnoslas a nosotros. Y que bueno, si usted pues se queda conectado o conéctese una hora antes para enchufarse con el Señor y después escuchar la hora del tiempo de oración. Pero ese es el anhelo. Y le decía a las muchachas de danza la semana pasada, es que a veces nosotras diseñamos nuestro tiempo para el trabajo. O sea, mi reloj, mi rutina está diseñada para el trabajo, porque yo tengo que pararme una hora para llegar al trabajo. Y salgo a una hora y cuando llego me preparo al día siguiente para ir al trabajo. O los que no trabajamos, bueno, para el colegio. O los que estamos en la universidad. O los que tenemos responsabilidades dentro de nuestra casa. O sea, nuestro centro es la responsabilidad mayor que tenemos. Pero ¿por qué nuestro centro no es pasar tiempo con nuestro Padre? O sea, cuando diseñamos entonces nuestra rutina, que la prioridad sea pasar nuestro tiempo con nuestro Padre Celestial, va a dejar de verse como un obstáculo el madrugar, el estar con nuestro Señor de madrugada, el saber que lo primero que necesitamos es su llenura. Lo primero que necesitamos es entregarnos a Él. Lo primero que necesitamos es recibir de ese pan para poder entonces continuar con el resto de nuestro día. Yo creo que cuando cambiamos entonces la perspectiva sobre la cual entonces basamos nuestra rutina, decimos, wow, Señor, verdaderamente hay espacio y hay planificación para cuando te ponemos de primer lugar. Porque eso nos lleva entonces a acostarnos más temprano, a hacer las actividades más rápido, a querer decir, bueno, ya salí de esto, ya vamos con esto, y eso nos lleva a un orden. Por más que sea, nos lleva a un orden. Y leía que construir un hábito lleva 21 días. O sea, al día 22, después de 21 días haciendo una actividad constantemente, ya deja de ser una carga, sino que empieza a ser un hábito. Y yo espero y tengo la certeza de que dentro de 21 días nosotros podamos decir, ya no necesito conectarme porque yo sola me conecto con el Señor a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, pero que mi
rutina diaria sea de constante oración con el Señor. Por ese mismo motivo, esta semana hemos estado hablando y a cada uno de los hermanos que participó, que le correspondió llevar una pequeña palabra en la mañana, estuvimos hablando sobre el fortalecimiento espiritual y sobre el crecimiento. Y en esta mañana, pues a mí se me ha correspondido de parte del Señor poder continuar con esta enseñanza, poder continuar con lo que el Señor a través de los pastores nos ha indicado para poder entonces seguir esta misma línea y entender que todo es un proceso, que no estamos separados de lo que ocurre la semana de los fines de semana, no. O sea, seguimos en el mismo proceso continuo de crecimiento. Así que bueno, en esta mañana el Señor me llevaba a, ya les digo, 2 Corintios 5:17. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. 2 Corintios 5:17. Leo en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Voy a leer nuevamente para que puedan ponerse de pie al leer la palabra. Leo nuevamente 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Amén. Pueden sentarse. Cuando leí esta palabra, y es una palabra que constantemente en nuestro caminar con el Señor hemos leído, o sea, no es una palabra nueva, pero el Señor en su espíritu, en su constante movimiento, nos hace entender algo nuevo cada vez que lo leemos. Y una de estas madrugadas en la semana orando, le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es o qué quieres que le hable a los hermanos el día sábado en el ayuno? Y el Señor, mientras oraba y hubo un momento en que terminó la oración y me estaba quedando un poco dormida, el Señor me dice cosas nuevas. Y yo, bueno, sí, cosas nuevas. Porque hace una semana, 2 semanas, estuvimos hablando de nuevos comienzos bajo el fluir del Espíritu Santo. Entonces, entonces sí va en lo que hemos estado hablando, nuevos comienzos. No puedo tener un nuevo comienzo si no entiendo que yo soy una nueva criatura. Entonces, cuando entendemos que somos una nueva criatura, encontré un estudio que dice que la nueva criatura es algo que es creado de cero. O sea, entendemos por nueva criatura algo que es creado de cero. Algo que pasa que no existía a existir. Porque cuando tú creas es algo que no existía antes. O sea, cuando no había sido creado el lapicero, no existían lapiceros previos. Asimismo hizo Dios con cada uno de nosotros. Entonces, cuando entendemos que el que está entonces en Cristo, nueva criatura es, ahora entonces decimos que somos creación suya. Ya éramos creación suya, pero ahora somos creación nueva. Nueva para su gloria. ¿Y qué ocurre cuando somos nuevas criaturas? Que seguimos siendo las mismas personas, seguimos teniendo el mismo cuerpo, seguimos vistiéndonos con una camisa, con un pantalón, no nos sale una pierna extra, no nos sale un brazo extra, no nos crece un ojo aquí en el medio, seguimos siendo las mismas personas. Pero el Señor te ha dicho, eres una nueva criatura. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta nueva criatura no se expresa a nivel físico, o sea, no lo vemos a nivel físico, aunque en un punto el Señor nos ha prometido que nosotros tendremos cuerpo nuevo cuando estemos ya en la gloria del Padre, pero aquí en la tierra el Señor nos ha llamado nueva criatura y debemos entonces ser esta nueva criatura con este cuerpo terrenal. ¿Sí? Y cuando entendía nueva criatura
cuando entendía lo nuevo, es que cuando somos creados nuevos a semejanza de nuestro Padre Celestial, porque no nos está creando cualquiera, nos está creando el reino el dueño de los cielos y la tierra, nuestro Padre Celestial. Entonces habla de nuestra imagen, de nuestra mente y de nuestra naturaleza. Entonces, no fuimos creados en base de algo, sino en base a alguien, a nuestro Padre Celestial. Es decir, que fuimos creados entonces bajo un estándar. Y nuestro estándar es nuestro Padre Celestial. Nuestro estándar es los atributos que tiene nuestro Padre Celestial. Y esta palabra me impactaba mucho, porque yo digo, bueno, Señor, o sea, yo te acepté hace muchos años atrás. Y yo sé que yo soy una nueva criatura hace muchos años atrás. Pero en este momento, ahora, en este ahora, estoy reflejando tu imagen, tu mente y tu naturaleza. Estoy reflejando lo que de ti, a través de tu palabra, he aprendido. Del trato que yo he recibido de ti, yo lo doy con las demás personas. En su totalidad. Yo sé que es difícil hacerlo en su totalidad porque solamente nuestro Padre Celestial en su gloria, Él es perfecto, nosotros somos los imperfectos y cometemos errores. Pero me confrontaba porque yo decía, Señor, ¿cuántas veces no he actuado bajo tu bondad? ¿Cuántas veces no he actuado bajo tu misericordia? ¿Cuántas veces no he actuado bajo tu sabiduría? Cuando yo soy semejanza tuya y soy criatura tuya. Creo que muchas veces cuando una familia tiene hijos, la gente dice, ay, este hijo se parece a este y este hijo se parece a este. No tanto físicamente, sino en la actitud. Este se molesta tal cual como la mamá y ay, se ríe tal cual como el papá. Es decir que de ese matrimonio, las criaturas que salieron son semejantes a sus padres. O sea, los hijos que salieron son semejantes a sus padres. Porque se parecen. Y aún así, tú puedes llevar años sin ver al padre, pero ves al hijo de la persona y tú dices, ay, tú sigues igualita a tu mamá. Te pareces tanto a tu mamá cuando te ríes. Te pareces tanto a tu mamá cuando echas este chiste. Te pareces tanto a tu papá cuando caminas. Incluso cuando caminamos. Entonces me preguntaba, Señor, ¿estamos entonces reflejando que nosotros somos hijos tuyos? De forma natural. Porque a veces yo puedo caminar y que me digan, mira, caminas como tu mamá, pero yo no lo estoy intentando hacer. No, ese no es mi objetivo. Solamente de lo que he recibido, eso es lo que hago. Entonces el Señor me confrontaba con esto y decía, ¿estás reflejando con la pureza de tu corazón lo que yo soy? En medio de las dificultades. Porque cuando estás feliz, bueno, es fácil. Pero en medio de las dificultades, en medio de las situaciones, en medio de las decisiones que debemos de tomar, estás reflejando mi corazón. El Señor me confrontaba con eso. Pero ahí no termina. Vemos que en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, a causa de Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Pero dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dígase usted mismo, yo fui hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron. Desde ayer fue el pasado. Y las cosas viejas pasaron. Y cuando entendemos que las cosas viejas pasaron, habla de nuestra vieja naturaleza. Habla de lo que hacíamos. Incluso si fue ayer, eso lo hacíamos. Si usted ayer se molestó, usted lo hacía. Porque el Señor ha dicho, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y tenemos un gran regalo, que es la misericordia del Señor, que se renueva cada mañana para poder decir hoy, las cosas viejas pasaron. Y cuando entendemos que nuestra vieja naturaleza, y eso lo hablaba el día de ayer, casualmente, me tocó dirigir la oración de las 4 de la mañana y lo hablaba con los hermanos que estaban conectados.
y entendíamos que la vieja naturaleza entonces fue clavada con Cristo en la cruz del Calvario. Pero muchas veces, como personas, a nivel secular, nos cuesta comprender cuando las personas cambian. Por ejemplo, en un ámbito secular, ya dígase su trabajo, el colegio. Yo bueno, hace no mucho abandoné ¿cómo se llama? La edad adolescente. Cuando yo era adolescente, yo pensaba que todo iba a mantenerse igual. Que mis amistades iban a seguir siendo mis amistades cuando yo tuviese la edad que tengo ahora. Que lo que yo pensaba en esa edad lo iba a estar haciendo ahora porque era lo que yo, o sea, eran mis convicciones y lo que yo decía, no, cuando yo haga esto, yo voy a salir de fiesta y yo voy a hacer tal cosa y a mí nadie me va a dominar. O sea, que pensamos que los pensamientos de ese momento son los que van a durar o permanecer por la próxima década, no digamos toda la vida, pero por la próxima década eso se va a mantener. Y que las amistades que tenemos, a diferencia de las amistades que hago ahora de adulta, estaban basadas en porque hacíamos lo mismo. O sea, si ella se tiraba del barranco, éramos amigas porque ambas dos nos tirábamos del barranco. O sea, éramos compinches. Y que eso demostraba nuestra amistad, porque teníamos los mismos ideales, nos gustaba el mismo color, o sea, no había cabida a la separación de ideas. Que bueno, que sí podían haber, pero que en su mayoría todo lo que hacíamos era igual. Y cuando crezco, me doy cuenta de que las cosas cambian, de que mis pensamientos cambian, de que mi forma de ver la vida cambia, y las de mis compañeros también, las de mis amigas también cambiaron. Sus prioridades no son las mismas que las mías, mis prioridades no son las mismas que las de ellas, sus necesidades capaz no son las mismas que las que yo tengo, y sus gustos tampoco son los mismos que ahora yo tengo. Muchas veces, o por lo menos a mí, me costó comprender eso, porque yo decía, wow, o sea, entonces, ¿qué es lo que nos une ahora si ya no tenemos nada en común? Si ya no tengo nada en común contigo, ¿qué es lo que me va a unir contigo? Bueno, en los recuerdos que tuvimos, el lazo de la amistad que se supone que debe de durar. Y para mí, esto pertenece a la vieja naturaleza. Porque cuando estamos en la vieja naturaleza, estábamos sin rumbo. O sea, al no tener a Cristo estábamos sin rumbo, pensando en nuestras necesidades, en nuestros sueños, en nuestras prioridades, en lo que yo quiero hacer, en lo que a mí me parece correcto, en lo que, bueno, no importa lo que mi mamá diga, lo que a mí me parece correcto. O sea, yo quiero ir conforme a mis propios pensamientos. Pero cuando llegamos a Cristo y nos encontramos con su inmenso amor y con su inmensa misericordia, entonces nos damos cuenta de que el Padre nos indica, si me amas, obedéceme. Si me amas, tú me vas a obedecer. Y cuando yo amo a alguien, yo quiero agradar. Y nosotros queremos agradar a nuestro Padre Celestial. La palabra dice que todas fueron hechas nuevas. Y cuando el Señor renueva algo, mentira, ni siquiera renueva, transforma. Les daba un ejemplo a las personas que estaban conectadas ayer, a mis hermanos, y les decía que yo pensar en algo o sea, lo que el Señor hizo con nosotros, mejor dicho, imagínense esa silla, la pastora alguna vez lo dijo, imagínense esa silla de plástico. A veces nosotros pensamos que cuando somos nuevas criaturas, el Señor, bueno, esta es la silla y yo muevo la silla de muerte a vida y sigue siendo la misma silla. O sea, aquí está la muerte, está la vida, agarré la silla y la llevé para acá. Pero no. El Señor, cuando nos hizo nuevas criaturas, nos transformó. Y para podernos pasar de la muerte a la vida, tuvo que derretir la silla. Tuvo que pasarla por el fuego. Tuvo que deshacerla por completo. Y construir una nueva silla que satisfaciera las necesidades que ahora tienes en la vida eterna. Entonces, no es solamente un cambio de estado, sino una transformación completa de lo que somos. Mis amados, ¿cuánto nos cuesta aceptar que debemos transformarnos por completo? Porque hay veces que sí, Señor, tú transformaste, tú hiciste, tú moviste, pero ¿y en las cosas en las cuales es nuestra decisión ser transformados?
hemos entendido que somos nuevas criaturas. Pero para ser nueva criatura debo comportarme como tal, como nueva criatura. Y a veces quedan rasgos, quedan pensamientos, quedan actitudes que pertenecían a nuestra vieja naturaleza, que pertenecían a lo que nosotros hacíamos, que pertenecían a ese tiempo en el cual nosotros no estábamos en la presencia del Señor. Pero el Señor te está diciendo hoy, las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Son todas hechas nuevas. Así que en esta nueva naturaleza, somos engendrados de parte del Padre Celestial. Así que en esta nueva naturaleza, nuestro pensamiento debe alinearse al pensamiento de Cristo. Nuestra imagen debe alinearse a la imagen de Cristo. Nuestras palabras deben alinearse a la imagen de Cristo. Y qué fácil es decir, ay, sí, yo quiero ser de la imagen de Cristo. Pero en el día a día, cuando compartimos con nuestros hermanos, cuando estamos en nuestra casa, cuando surgen situaciones, muchas veces suele salir entonces esa vieja naturaleza, si antes yo gritaba, yo ahora no grito. Y yo sé que es necesario porque nosotros debemos desarrollar un carácter. Jesús tampoco caminó por esta tierra sin gritarle a nadie. Él le gritaba a las personas, le llegó a gritar a sus discípulos, pero con un objetivo distinto. A Jesús lo que lo enfurecía era el que profanaran su templo, el que pisaran lo que era santo. Y ese es el carácter que debemos construir. El carácter que debemos construir no es, bueno, sí, el Señor me cambió y, ay, sí, yo sobo a todo el mundo y amor. Y no digo que no debamos amar, pero el Señor nos está diciendo que no todo es amor y paz y tranquilidad. No, el Señor nos está diciendo que tomemos las riendas de nuestras propias decisiones bajo la realidad. Y bajo la realidad que tenemos, obedecer a su palabra, porque queremos agradarle. Y muchas veces pensamos como que, bueno, sí, el Señor como me ama me lo va a poner todo fácil. Hay veces que el Señor no te lo pone todo fácil, porque está construyendo el carácter en ti. Y yo no sé qué áreas del carácter de Cristo en ti necesita construir en esta temporada, en este nuevo comienzo bajo el fluir del Espíritu Santo. Pero es importante que entiendas que para poder ser o manifestar su gloria, debemos llenar a plenitud su carácter. Debemos mantener su carácter para caminar en ese propósito y ver las promesas que el Señor nos ha dado. Es importante tener su carácter, porque hay decisiones, muchas veces ocurre que tomamos decisiones que pensamos que, bueno, son del Señor, pero por a lo mejor no tener la temple necesaria, a lo mejor no pensar en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, nos terminamos desviando. Y a lo mejor no diga que no vamos a llegar al punto, a la promesa que el Señor nos ha entregado, pero nos retrasamos más. A veces el Señor nos ha dado, literalmente te dijo, aquí está el camino, síguelo. Y nosotros nos quedamos viendo las flores y nos quedamos viendo los cactus y nos pinchamos y nos tenemos que regresar para allá a la enfermería. O sea, es un ejemplo de que a veces nosotros mismos retrasamos el objetivo al cual Dios nos ha determinado seguir en esta temporada, el objetivo por el cual el Padre te ha dicho, por este mismo motivo tú estás en este proceso hoy, o por este mismo motivo te adentro en una nueva temporada en tu casa hoy. Bueno, y algo que también veía en la vieja naturaleza es que debe morir en nosotros, y yo sé que ya está muerto, el orgullo, el amor al pecado, el odio, la molestia, la rabia. Son cosas que pertenecen a nuestra vieja naturaleza. Pero hay una diferencia. Y por eso decimos que hoy las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque a diferencia del que no está en Cristo, conocemos la palabra, que el que peca sin desconocer igual obtiene la condenación, porque a pesar de sin conocer la ley, ya está condenado. Nosotros conocemos la ley y la obedecemos,
pero a diferencia de ellos no estamos condenados, sino que tenemos a nuestro amado Jesús, quien nos limpia de todo pecado, e incluso llegamos a pensar que, bueno, pensamos como que, bueno, ya salí de esta, ya pedí perdón, ya salí de esto, Señor, vamos a otra nueva cosa, pasemos a otra cosa, porque ya pedí perdón, ya limpié mi corazón, ya no tengo rabia, ya no tengo odio, ya no tengo orgullo, pero pasa entonces a otra cosa y pensamos que, Señor, pero yo pensaba que yo no iba a volver a pecar, pero lo hiciste. Y el Señor entonces nos da la garantía de que nos acerquemos a su presencia, que nos humillemos delante de su presencia para obtener el perdón de nuestros pecados. Y esa es la diferencia, de que nosotros evitamos el pecado, pero hay veces que caemos en él. Las personas que no conocen al Señor desean caer en pecado, desean mantenerse en su pecado. Y por eso es que el Señor nos está pidiendo que cambiemos esa vieja naturaleza, que quitemos, que desarraiguemos lo que antes estaba en nosotros para poder entonces manifestar su gloria. Y después de que leí este versículo, me llevó también a Primera de Juan 3:9. Imagínense el peso de lo que estamos hablando y me llevó a Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Lo voy a leer otra vez. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿usted es nueva criatura? Usted ha nacido de Dios. No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Así que en nosotros está la naturaleza de que así como nos dicen, ay, caminas como tu mamá, como tu papá, tenemos la naturaleza de que aborrecemos el pecado, de que no podemos practicar el pecado, de que cuando estamos a punto de hacerlo, algo nos detiene, porque es que no, yo no puedo pecar, yo soy hijo de Dios. Entonces, así debe ser nuestra perspectiva ante las situaciones. De que como hemos dicho que somos nuevas criaturas y somos semejanza, estamos creados bajo la semejanza de nuestro Padre Celestial y tenemos un Dios que es santo, que no hay manchas en él, que no hay nada de pecado sobre él porque es santo. Entonces nosotros somos llamados santos porque no podemos pecar. No podemos, no, en nuestra naturaleza ya no existe. Así que diga, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. ¿Sí? Ya usted sale de aquí y más nunca va a pecar. más nunca va a pecar. Entonces, debemos entender que somos nacidos de Dios, mis amados, y que nuestra simiente, la simiente de Dios permanece en nosotros y no podemos practicar. Y esto cuando empezamos a caminar entonces o empezamos a entender que no podemos practicar el pecado, de que no es congruente ser hijos de Dios y el pecado, empezamos a madurar. Empezamos a cambiar entonces nuestro estilo de vida, que cuando llegamos a los pies de Cristo, a algunos nos costó más tiempo que otros, personalmente a mí me costó más años, alejarme de esa nueva naturaleza y empezar a madurar, empezar a entender que el Señor me había entonces apartado, que todo lo malo que me había pasado, que todos los dolores que había sufrido, que todas las experiencias malas con personas que me habían herido habían sido por un motivo, porque yo había sido apartada, y logré entonces sanar esas heridas y entregárselas a mi Padre Celestial. El Señor empezó a madurar en mí y yo empecé a madurar en el Señor y empecé entonces a entender cosas que antes no entendía. Y eso es lo que dice la palabra cuando empezamos entonces cuando empezamos a dejar de recibir la leche espiritual y empezamos a consumir alimentos sólidos. ¿Por qué? Porque ahora nuestro entendimiento es distinto. Porque ahora la forma de ver, de ver la vida y las decisiones que tomamos es distinta. Ya no es tan frágil o tan, wow, esto. No, ya sabemos que el camino es este y yo lo sigo.
Ya sé cuál es la vía y yo la sigo. Ya sé qué es lo que no tengo que hacer y no lo hago. Punto. A veces cuando llegamos a los caminos del Señor y como nuevos creyentes a veces pasa. Y por eso es que nosotros como iglesia debemos ser constantes con esos hermanos que están creciendo en la palabra, que aceptaron a Cristo hace poco, para poder entonces empujarlos, encaminarlos, decirle, no, si puedes. O sea, las decisiones que tienes que tomar a veces son difíciles porque en el mundo cometieron errores, pero nuestra responsabilidad entonces es llevarlos hacia la cruz siempre, que vean siempre el sacrificio de Jesús para que recuerden entonces que son nuevas criaturas. Entonces, me llevaba a 1 Corintios 2, del 6 en adelante. Y esta fue la palabra central que el Señor me dio para poder hablarles en esta mañana. Pero antes de hablar de ella, tuve que hablar de 2 Corintios y de 1 Juan. Entonces, bueno, 1 Corintios 2, del 6 en adelante. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, usted ha alcanzado madurez por lo que ha obtenido sabiduría de parte del Señor. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más adelante. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Más adelante. ¿Ya? ¿Está ahí? Ok, perfecto. Es hasta ahí. Entonces, me gustaba mucho leer esta palabra porque sé que los que estamos aquí, dice la palabra, los que hemos obtenido madurez, tenemos sabiduría. Y yo sé que todos los que tenemos acá tenemos madurez y tenemos sabiduría en el Señor. Y me gusta porque entendía que el Señor no nos, para este nuevo tiempo, me lleva a pensar entonces al nuevo comienzo bajo el fluir del Espíritu Santo. Y decía que en este nuevo comienzo bajo el fluir del Espíritu Santo, el Señor nos ha prometido, y yo tomé eso como promesa, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las ha revelado a nosotros. O sea, no fue que Dios se sentó con nosotros y nos las explicó. Fue el Espíritu que mora en nosotros que nos puede revelar esas cosas. Entonces, entendía que es importante, es necesario, es primordial pedirle la revelación al Espíritu, porque estas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, que Dios ha preparado para nosotros, son las que el Espíritu le va a revelar a cada uno de ustedes en este tiempo. Entonces, debemos preparar nuestro corazón. Debemos, ya entendiendo que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que yo debo mantenerme en un camino de santidad,
para poder ver a Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios, entonces yo voy a estar habilitada. El Espíritu me habilita. A veces somos nosotros quienes nos deshabilitamos, pero el Espíritu de Dios está ahí. El Espíritu, el mismo Dios que está en los cielos, mora en ti. Entonces debemos entender que para pasar a este tiempo, para pasar a esta nueva dimensión que el Señor nos quiere llevar, donde vamos a ver cosas que ojo no vio, donde oír cosas que oído no ha oído, y cosas que Dios ha preparado, porque decimos que cosas que oído no vio, ni ojo, que oído no oyó, ni ojo vio, pero Dios las ha preparado, así que están a disposición de cada uno de nosotros. Dios dijo, yo las he preparado por un motivo, pero ¿quién ha de recibirlo? Pero ¿quién ha de decir, Señor, Espíritu, revélamelo? Revélamelo. Y no es a cualquiera, vemos que acá necesitaba de hermanos que fuesen maduros, con sabiduría. O sea, ya no somos los mismos de hace unos años, ya no somos los mismos de hace unos meses, ya no somos los mismos de ayer, porque el Señor hizo todas las cosas hechas nuevas. Pero como el Señor ha hecho todas las cosas nuevas, es importante que tomemos la decisión de acercarnos a Él, de evitar las cosas que nos alejan de Él. Porque si hay cosas que el Espíritu constricta y hay cosas que a lo mejor serán tan sencillas, pero que le pidamos discernimiento al Señor. Señor, ¿qué cosas estoy haciendo que parecen sencillas pero que te constrictan? ¿Qué cosas parecen tan sencillas pero que debilitan mi relación contigo? A los que ministramos, ¿qué cosas hacemos que debe la vieja naturaleza? Porque dice el hombre natural, nosotros somos hombres naturales, porque somos de carne y hueso. Pero dentro de ese hombre natural está la vieja naturaleza. Entonces, ¿qué áreas de nuestra vieja naturaleza a veces no estamos entendiendo que para nosotros son locura? Y una vez escuché a un pastor que decía, es que Dios no nos hace levitar, porque hay gente que no lo va a creer, porque va a decir que es herejía, por ejemplo. Entonces, a veces pensamos que la manifestación gloriosa de Dios puede parecer locura, pero es real. Y que la gloria se manifiesta para darle la gloria a Él, para que ningún hombre se la lleve. Y ese mismo pastor decía, el Señor no ha hecho que aparezca, que en todas las iglesias aparezcan los hombres levitando, es porque la gloria se la va a querer llevar el pastor de la iglesia, porque la gloria se la va a querer llevar a alguien más. Pero el Señor, el que hace las cosas imposibles posibles, es el mismo Espíritu, el mismo poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Así que con ese mismo poder pidamos la revelación al Señor. Y más adelante dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí entonces entendemos la importancia del don de discernimiento, que hace unas semanas atrás las hablábamos en los discipulados con la pastora Elba. Hablábamos del don de discernimiento. Y en esta nueva temporada necesitamos el don de discernimiento en nuestras vidas. Porque cuando yo discierno, no discierno, no, es que yo discerní que esta persona está en pecado. No, que bueno, amén, gloria a Dios si el Señor se le revela. Pero que discernamos qué decisiones son las que debemos tomar en este tiempo para ver la promesa del Señor cumplida en nuestras vidas. Discernir pequeñas decisiones y grandes decisiones. Discernir lo que está ocurriendo en nuestra casa, qué ocurre en nuestra familia, qué ocurre cuando nos vamos de nuestra casa, qué ocurre cuando estamos en nuestro hogar. Y dice más adelante, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Viste? Estamos viendo acá. El espiritual juzga todas las cosas porque las discierne, pero no las discierne para juzgarlo. Él las discierne entonces para poder entender el plan de nuestro Señor, para poder caminar en su revelación, para poder entonces llevar su palabra con de nuevo, para cuando cada vez que entonces oremos se manifiesta la gloria de Dios como nunca antes. Ese es el objetivo, y que la gloria le pertenezca a Él en todo lo que hagamos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y por eso somos nuevas criaturas, porque tenemos la mente de Cristo. Porque
¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? O sea que ya hemos sido instruidos, estamos siendo instruidos, seguimos siendo instruidos, porque al ser nuevas criaturas tenemos la mente de Cristo. Entonces es importante que entendamos que todas las cosas viejas pasaron, fueron hechas nuevas, y hoy tengo la mente de Cristo. Ayer tenía la mente de Cristo, pero cometí errores. Hoy tengo la mente de Cristo y puedo tomar las decisiones conforme al discernimiento que el Espíritu me está dando. Entonces, yo creo que esto nos va a adentrar en la manifestación gloriosa del Señor que estamos esperando. Yo no sé si usted la espera, pero yo espero una gloria que, si ya hemos visto la gloria de Dios manifestada, no nos imaginamos del poder y la gloria que el Señor va a derramar sobre cada uno de nosotros en este último tiempo. Pero el Señor nos está pidiendo: estén preparados, estén madurados, entiendan que son nuevas criaturas. Entiendan que la naturaleza vieja pasó, está muerta, está sacrificada conmigo en la cruz del Calvario. Hoy te doy algo nuevo. Hoy tienes mi mente. Úsala. Pídele al Espíritu la revelación y el discernimiento para tomar las decisiones correctas. Porque mi gloria no solamente se va a manifestar en esta casa. Mi gloria se va a manifestar a cada lugar donde yo vaya, porque tú estás a cada lugar en el que yo voy. Entonces, esa es la palabra que el Señor me ha entregado para compartirles en esta mañana. Y sé y confío que la semilla que el Señor me ha permitido plantar, primeramente en mí y en ustedes, dé fruto en esta nueva temporada, en este nuevo comienzo, y que el fluir del Espíritu Santo entonces reine y se manifieste poderosamente sobre cada uno de ustedes. Vamos a ponernos en nuestros pies para que el hermoso Espíritu Santo sea avivado una vez más en nosotros. Padre, en esta mañana, mi Dios, donde tú te nos has revelado, donde hemos entendido, mi Dios, que lo que fuimos ayer ya no lo somos hoy. Lo hemos recibido de forma gratuita. Lo hemos recibido de forma gratuita a través de tu sacrificio en la cruz. No lo merecíamos, Padre. No lo merecíamos. Pero a ti te plació. A ti te plació que en medio de nuestros pecados, que en medio de nuestros errores, que en medio de nuestro orgullo, tú hicieras paso a la vida eterna. Jesús, a veces no podemos entender todo el peso del pecado que cargaste en la cruz del Calvario.